tener. Ya veis que hemos ido aprovechando su presencia en diversas charlas sobre temas diferentes. Y lo podríamos haber hecho todavía más. Yo creo que es uno de los autores de esta edición que más representa lo que es nuestro festival. No es un festival sobre literatura, aunque lo veo muchas veces cuando se habla del Celsius, aunque sí es un festival que su columna vertebral es la literatura, sino que es un festival sobre la narrativa, y más concretamente sobre la narrativa de ciencia ficción, fantasía y terror. Y esto queda claro en nuestras secciones, pero es que lo hubiera podido estar en cualquiera. Tenemos una sección de rol y él ha escrito durante muchos años rol. Tenemos una sección de videojuegos y él ha escrito videojuegos. Tocamos mesas de cine y él ha escrito también cine. Así que la primera pregunta va un poquito sobre esto. Él es un escritor, por encima de todo, que al final pues sí que ha acabado cayendo más hacia la novela, pero que ha tocado un poquito todos los campos. ¿Hasta qué punto todo el trabajo previo, antes de llegar a lo que ya son tus novelas, en esos otros medios, te ha ayudado a encontrar la voz que tienes ahora? Hi, you all have the best questions. They're like essay questions on a test, and I feel like I did not study beforehand. Finding my voice and talking about career, I mean, it's all kind of built to this point. I mean, everything that I do before, everything I did before writing novels has contributed in some way. Writing video games and role-playing games was good for learning how to do deadlines, but not as good for learning how to center your own voice, because creating a role-playing game for other people is often an act of removing your ego. It's an act of saying, I want you to be able to tell your own story at the game table. Whereas writing novels is obviously sort of embracing a bit of ego and saying, this story that I have inside of me matters in some important way, and so I'm going to put it out there into the world. But I think the one thing that carries through all of it that I've learned to embrace is that, and this is going to sound weird, but it makes me think of dolphins. I know, it's odd to think of dolphins in this moment, but when you look at a dolphin and you look at a human being, obviously they're incredibly different creatures, both intelligent or whatever, but one is a seafaring, sort of rubbery, slimy thing, and the other one is a dolphin. But what's fascinating is if you kind of remove the skin and look at the skeleton, which you should not remove skin of dolphins or people. But if you did, you would find that there are a number of shared bones. There's a skeletal structure that is similar, which weird is inside of a dolphin's fin are bones that look like finger bones. They look like hands. And storytelling to me is very much that the form may change, but underneath the skeleton is very similar. So you find a lot of shared beats, a lot of shared architecture, a lot of ways to tell stories that across genre, across format, that shift and change on the outside, but sort of at the core of it, that emotional journey, trying to make people feel things and think things, has a shared embraced structure. Es muy buena pregunta, la verdad es que tenéis unas preguntas excelentes en este festival, de las que parece que tengas que escribir un ensayo para responderlas o que sean como un examen para el que no has estudiado. En fin, en cualquier caso, yo creo que todo lo que hice antes me ayudó efectivamente a desarrollar la voz que tengo hoy en día como autor. Todo me ha ayudado de una manera u otra a aprender cómo escribir una novela. Por ejemplo, lo de encargarme del guión de videojuegos o hacer módulos de aventuras para juegos de rol me sirvió para aprender a respetar las fechas de entrega y los plazos. Lo de escribir rol no me fue muy bien para ayudarme a desarrollar mi propia voz como autor, porque, claro, a la hora de escribir un módulo para un juego de rol, en realidad lo que estás haciendo es dejar de lado tu ego, porque tú tienes que escribir una estructura que permita que los jugadores después cuenten su propia historia cuando están sentados a la mesa tirando los dados. Así que eso es algo que tenía que tener claro desde el principio. En el caso de la novela es justo lo contrario. Es básicamente asumir y aceptar tu propio ego y abrazarlo, digamos, en cierta forma, porque es pensar, vale, tengo una historia dentro de mí que es lo suficientemente interesante como para que merezca la pena escribirla, publicarla y compartirla con el resto del mundo. La verdad es que todo lo que fui haciendo me ha ido sirviendo, con todo lo que he ido haciendo, mejor dicho, me ha ido sirviendo para aprender a contar una historia.
Y creo que la mejor forma de definirlo es haciendo una comparación con los delfines. Ya lo sé, ya sé, delfines ahora es una cosa muy rara en mitad de una respuesta, pero tiene una razón de ser y ahora os la explicaré. Ahora estáis pensando en delfines, bueno, pues si pensáis en los delfines, pensad también en los seres humanos. No son seres tan diferentes. Uno es así como gomoso, resbaloso y demás, y el otro son delfines. El caso es que si veis el esqueleto de un ser humano y de un delfín, os daréis cuenta de que hay muchas similitudes. Por cierto, que quede claro que no estoy animando a nadie a despellejar a un ser humano o a un delfín para ver cómo son los esqueletos. Hacedme caso y creeos cuando os digo que compartimos una serie de elementos en nuestras estructuras internas. Tenemos una serie de piezas, digamos, en común los seres humanos y los delfines. Si veis los huesos que hay bajo la aleta de un delfín, pues parecen prácticamente los huesos de una mano humana, son muy semejantes. Y así es como yo entiendo la narrativa. Básicamente la forma exterior puede cambiar, pero la estructura interna sigue siendo la misma. Son elementos comunes. Es una serie de piezas en común que permiten crear una arquitectura válida para todo tipo de historias y el significado de lo que estás contando, el contenido, la carga emocional sigue siendo la misma. Lo que cambia es la forma exterior. Lo que tú persigues es que el espectador o el lector te siga en un viaje emocional y eso lo haces con una serie de herramientas que se encajan y combinan de formas diferentes para crear una estructura que es una estructura común y en la que lo único que realmente es diferente es la apariencia exterior. Y decía que había que estudiar que no había estudiado, me parece que este es el que decía, me ha salido mal el examen y luego se acaba sobresaliendo. Pero bueno, ya hemos probado un poco su análisis de la narrativa, que es fantástico. Ahora vamos a probar su capacidad de síntesis. Cuando decimos que ha hecho juegos de rol, no decimos que es uno de esos autores que circunstancialmente ha hecho algo en la industria de los juegos de rol. Él ha estado una década trabajando en ellos, ha hecho más de 2 millones de palabras en ellos. Cuéntanos un poquito en una única respuesta, y una única respuesta no demasiado extensa, lo que más valores de esta etapa y cuáles han sido los trabajos en la industria de los juegos de rol de los que estás más orgulloso. And I have to keep it short. En pocas palabras dices, Oh, no. Also, don't dissect dolphins. I don't want to get canceled on Twitter if I told people to do that and then they do that. Role-playing, I adored writing role-playing games. The community was fantastic. I always loved the role-playing game community. I also valued that I brought to the table for novels the sort of ability to manage characters, and you learn when you both run and write role-playing games that you're not the sort of the architect, that the players matter the most and their characters matter the most, and I think you bring that to novels, and that's really an essential component. What am I proudest of? We, at White Wolf Game Studios, I both wrote and developed an entire game line called Hunter the Vigil, which is about monster hunting. That we really took a toolboxy approach. Instead of having like a singular sort of laser focus on one type of monster hunter, it was like almost a Bible for like, listen, if you want to play XYZ type of monster hunter, we've got the book for you to do that. It was really about putting the story in the hands of the players and the storytellers, and I remain to this day very happy that exists. Is that short enough? Bueno, antes de seguir con la respuesta, que quede muy claro, no animo a nadie a diseccionar delfines, que lo último que necesito es que encima me vengan a cancelar otra vez en Twitter. El caso es que me lo pasé muy bien escribiendo juegos de rol y me encanta la comunidad de los roleros y roleras. Realmente es muy divertido escribir módulos y aventuras para juegos de rol y aprendí cómo trabajar los personajes o cómo dejar espacio para que los personajes crezcan, mejor dicho. Cuando escribes un módulo de rol, en realidad estás escribiendo la arquitectura de la historia. Luego, esa historia la tienen que rellenar los
jugadores y jugadoras con sus propios personajes. Y es muy importante el saber dejar ese espacio y el poder tener eso en cuenta. Creo que aprendí a gestionar el papel que hay que dejar o el espacio que hay que dejar a los personajes gracias a mi experiencia en los juegos de rol. En cuanto a de qué juego estoy más orgulloso, bueno, trabajé durante 10 años para la empresa White Wolf. Y para ellos escribí una línea que se llamaba Hunter the Vigil, que es algo así como una línea de cazadores de monstruos. Era una biblia para crear distintos tipos de cazadores de monstruos y para darles distintas personalidades y distintas formas de actuar. Básicamente, si tú querías tener o crear un personaje que fuera un cazador de monstruos con una personalidad X, Y o Z, yo escribí los manuales donde te daban las referencias para poder contar ese tipo de historias, y es el trabajo del que estoy más orgulloso. Ya estamos llegando a las novelas, pero antes has tenido una presencia importante, digamos, en el semillero de creadores o de escritores cinematográficos. Has estado en el laboratorio de guionistas de Sundance, has estado en los talleres para cortometrajes también de Sundance, que es de donde salen muchos de los grandes nombres que ahora hacen las películas que todos vemos en el cine. Cuéntanos un poquito la experiencia, qué profesores te tocaron, háblanos un poquito de esto. Yeah, we did have a film, short film at the Sundance Screenwriters Lab, actually at the Sundance Festival, and the year before that, my writing partner Lance and I were as part of the Screenwriters Lab, which was this great fundamental experience where you go into the mountains and occasionally you meet Robert Redford, and you have all of these screenwriters who coach you, and you sit and you drink and you talk and you have these deep dive sessions about them, about the stories you've written and about their stories and about sort of life in general. And I found it really instructive and instrumental. That said, writing films and TV makes publishing feel warm and cozy. So sometimes I'm like, I just want to go back and hug my precious books and not do that again. We had a TV pilot for 1 year that was an insane experience that would take probably too long to explain, but it got really weird and involved frisbees. Like it was a throwing disc. It's a strange, Hollywood's weird. Hollywood's a very strange culture, and I do not yet understand it. Pues efectivamente participé con un corto en Sundance y formé parte del laboratorio de guionistas o de la escuela de guionistas que tienen allí. Lance, el co-guionista de algunos de mis proyectos, ya había formado parte de este laboratorio de guionistas el año anterior al que yo participara, y básicamente la experiencia de Sundance consistió en que nos llevaron a una especie de refugio en las montañas, pudimos conocer a Robert Redford y reunirnos con guionistas a los que admirábamos y gente que se dedicaba a escribir guiones, tomarnos unas copas juntos y charlar un poco de lo divino y de lo humano, de la profesión, de la vida, de muchas cosas en general. Es una experiencia que ha resultado instrumental en el desarrollo de mi carrera. He podido dedicarme un poco a escribir guiones de cine y de televisión, pero una vez hecho eso, he vuelto corriendo a la literatura, porque lo de escribir guiones es una cosa extrañísima y en un mundo totalmente aparte. Cuando dejé de escribir guiones para el cine y la tele, agarré todos mis libros y los abracé y les dije, no os voy a dejar nunca más. Me tiré todo un año escribiendo, por ejemplo, en el mundo de la televisión, el guión para el piloto de una serie, que era una cosa que acabó siendo absolutamente rarísima, que no escribía como frisbees, en fin, vamos a dejarlo, porque de tirar frisbees para un piloto de una serie de televisión no acaba de entenderlo. Hollywood, os aseguro, es un sitio extrañísimo, es un sitio muy raro, que todavía no lo comprendo, todavía. Chuck ha escrito mucho, gran parte de ello permanece todavía inédito en España. Cuando estás en una mesa con alguien que ha escrito tanto y tenemos el tiempo que tenemos, apenas puedes ir dando pinceladas, ¿no? Yo me quiero centrar más en las obras que sí que podemos comprar aquí y disfrutar en España, así que de momento Blackbird o Miriam Black, que son sagas de varias entregas, me van a quedar un poquito apartadas, a ver si queda tiempo luego. Spoiler, me temo que no, pero vamos a pasar a hablar de Sonámbulos, ¿no? Que fue la primera novela suya, Star Wars aparte, que nos llegó en España. Sonámbulos parte de una premisa muy potente, que es que de repente hay gente en distintas partes del mundo que le sucede
que parece que son precisamente esos sonámbulos, ¿no? Se levantan y empiezan a caminar en una dirección aparentemente concreta y a un punto hacia donde parece que van confluyendo. A partir de aquí es una novela de terror, es una novela de suspense, pero fíjate que yo la iba leyendo e iba teniendo la sensación de que es más una novela de cómo reacciona la gente ante un fenómeno desconocido, en este caso fantástico, pero que podría perfectamente no serlo, como por ejemplo nos pasó en el 2020, como todos recordamos, ¿no? Hay gente que ante eso reacciona violentamente y dice, habría que matarlos. Otros dicen, no, les vamos a acompañar y vamos a estar ahí para darles nuestro apoyo. Hay quien puede pensar en ello de algo religioso. Yo creo que es más una novela de cómo la sociedad reacciona ante lo desconocido. Me gustaría que nos hablas un poquito si esta era tu intención principal o cualquier otra cosa que quieras decirnos sobre esto. Yes. And we're done. Yeah, Wanderers was a weird one. Obviously, it came out in 2019, and I started prepping it, I think, in 2015, 2016. And it's a book about a contentious political election with a contentious political figure and a sudden pandemic that comes up that arises from bats. And there's artificial intelligence is running abound and being too powerful. And so obviously I get a lot of emails now. I've occasionally had people be very mad at me. I've had some people call me Chuckstradamus, as if I accidentally caused all of this to happen. And as a sort of a fringe note, one of the strange things that did come out of it is, obviously I didn't mean to predict any of that stuff. I think science fiction writers are not here to predict the future. We're actually talking about our current, and what you're talking about is, yeah, I was sort of endeavoring to talk about how society reacts to these things. But the one thing that still disturbs me that came out of all of this is in the book there is a artificial intelligence called Black Swan, which predicts this pandemic coming before it happens. And then in reality, in the COVID-19 pandemic, there was an algorithm called Blue Dot that predicted it by a week. And to have Black Swan and Blue Dot, 2 words and then the BL fronted colors, I felt like maybe I opened a portal to something. So I would like to formally apologize to all of you for the COVID-19 pandemic and for all the talk of dissecting columns. Pues lo cierto es que se trata de una novela que se publicó en 2019, que empecé a escribir en 2015, 2016 más o menos, cuando determinada figura política en mi país empezó a cobrar auge y a tener relevancia en la vida de Estados Unidos. Además, en la novela efectivamente hablo de una pandemia, antes de que se produjera una pandemia, hablo de inteligencia artificial y su relevancia antes de que empezara a cobrar la relevancia que tiene ahora. Y el caso es que aún hoy en día recibo un montón de correos electrónicos de gente que está cabreada cuando lee la novela y dice, ¿pero qué hiciste? Así que, bueno, pues lo lamento, os aseguro que no soy Chuckadamus, no pretendía hacer una predicción del futuro ni nada por el estilo, pero salió así. Y efectivamente, como decías, Jorge, en la novela lo que intento es ver cómo reacciona la sociedad ante lo desconocido. Hay una cuestión que trato en el libro, algo que abordo en sus páginas, que me parece realmente muy interesante y es una coincidencia que me tiene aún a día de hoy anonadado. Resulta que en mi novela hay una inteligencia artificial que se llama Black Swan, que sería el cisne negro, que predice la pandemia que está a punto de ocurrir antes de que ésta se desate en el mundo de la novela. Y en el mundo real resulta que una semana antes del COVID, un algoritmo que se llamaba Blue Dot, o sea, punto azul, predijo que iba a haber una pandemia una semana antes de que se declarara el primer brote. A mí aquello de que los dos nombres, cisne negro, punto azul, hagan referencia a los colores, me ha escamado siempre un poco, así que os pido disculpas a todos por haber desencadenado el COVID y también por haberos animado a diseccionar delfines.